Hamas aceptó recientemente las condiciones que incluyen la entrega de todo el armamento pesado, mapas, túneles, instalaciones de producción y almacenes de armas. Al mismo tiempo, sus líderes acordaron que las armas serían entregadas a las fuerzas internacionales de paz organizadas por Trump, y no a Israel. Entonces aceptaron entregar los mapas y los túneles. Bueno, estoy casi seguro de que después de que Israel voló 15 kilómetros de sus túneles o llenó una parte con agua y otra con concreto, creo que ya les quedaba tan poco que no tenía sentido entrar en conflicto por eso. Según un informe anterior, por primera vez Hamas aceptó entregar el inventario y los lugares donde almacenan armamento pesado. Es un arsenal de cohetes y sistemas antitanque. Eso fue lo que informó Al Jazeera. Al mismo tiempo, como es costumbre en Oriente Medio, justo después de firmar el acuerdo, el líder político de Hamas, Khalid Mashal. Khalid Mashal, él está en Kuwait. No, él está en Qatar. Y según tengo entendido, tiene $3.000 millones. En febrero rechazó públicamente el desarme, declarando que privar de armas a un pueblo ocupado lo convertiría en una víctima fácil. Bueno, eso suena bonito después del 7 de octubre, ¿verdad? Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel declararon que esperan que el desarme de Hamas comience pronto, demostrando una creciente confianza en que Hamas se inclina hacia medidas dolorosas. Pero esa es la posición de las fuerzas de defensa de Israel, no un hecho confirmado. En marzo surgió una propuesta de un plan por etapas. En un plazo de 90 días, Hamas debe entregar el armamento pesado y los mapas de los túneles, mientras que el programa de recompra, la recompra de armas personales, tomará más tiempo. Pero eso es solo una propuesta presentada por los mediadores y se espera que Hamas responda con una contrapropuesta. ¿Eso retrasará aún más el proceso? Por supuesto. Bueno, en este caso concreto, mientras ellos se demoran, los israelíes siguen bombardeando. No es que se estén demorando y nadie les responda, ¿verdad? Oh, sigan demorando, queridos. Por eso, cada día que se retrasa el proceso, Hamas se queda con menos y menos fortificaciones y territorios. Hasta finales de junio, esto se convirtió en el principal obstáculo en las negociaciones en El Cairo, la exigencia de entregar los mapas de los túneles y las armas personales hasta la última bala. ¡Ja! Eso lo escribieron los israelíes. Y Hamas vincula la entrega de armas con la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Sí, naturalmente Israel no va a retirar primero sus tropas y luego esperar que Hamas entregue las armas. Entonces van a pasar muchas cosas en el camino. Sí, que luego, es que hubo un eclipse lunar, por eso no podemos. O sea, se pueden decir muchas cosas diferentes sobre los israelíes, pero no se puede decir que sean idiotas. Bueno, ahora pasemos a los acontecimientos de los últimos días. Según informes de fuentes internacionales, estas llamadas Fuerzas Internacionales de Paz, el proyecto iniciado por Donald Trump ya empieza a operar activamente en la zona de Gaza. Recuerden, por así decirlo, esto es una rendición. Entonces, primero le quitan las armas a Hamas, luego empiezan a reasentar a la gente, después comienzan a limpiar el territorio y luego empezarán a construir algo ahí. Este es precisamente ese proyecto que Donald Trump inició, el de las Fuerzas Internacionales de Paz. Lo primero que sabremos es que Hamas empezó a entregar el armamento pesado. ¿Por qué lo están haciendo? Puede haber varias razones. Primero, pueden esperar que las fuerzas internacionales de paz tal vez se interpongan como barrera entre ellos y los israelíes, es decir, que los que queden vivos jamás no mueran en combates con las fuerzas israelíes en Gaza. Bueno, simplemente los altos mandos, tal vez los mandos intermedios podrían huir, pero los demás seguramente morirán. Tal vez solo quieren aparentar que están listos para negociar mientras siguen con sus actividades habituales, es decir, dar largas, engañar, fortalecerse y esperar para fortalecerse aún más. Cuando tal vez vuelvan a matar judíos. Bueno, para eso les pagan, ¿no? Si no matas judíos, no te pagan. Si matas judíos, te pagan. Bueno, naturalmente quieren que les paguen porque realmente están asustados. Tal vez de verdad quieren sobrevivir. Él actuó, el comerciante no hizo nada mal, ellos tienen su organización ahí. Porque simplemente rendirse sería el fin de Hamas. Bueno, los jefes que están ahí en todo tipo de templos. Bueno, los jefes que están sentados en todo tipo de países, principalmente en Qatar, les dicen, ahí muere pero pelea. O ahí, por así decirlo, los jefes al mando medio les dicen, no te preocupes, te sacaremos de ahí. Creo que están mintiendo. Esta semana estamos viendo el primer lote de las llamadas vehículos tácticos bajando de los aviones de transporte. Esto es para las Fuerzas Internacionales de Paz. Se les llama ISF. Estas máquinas están concentradas en puntos llamados Endurance en el sur de Israel, cerca de Keren Shalom.
Endurance, ni siquiera sé si es un lugar o lugares. ¿Tú qué piensas? Varias bases están ubicadas cerca, donde se acumulan equipos, maquinaria y personal antes de entrar en la franja de Gaza en las próximas semanas. Estos son los primeros del personal militar internacional prometido, que supervisará el mantenimiento del orden y la reconstrucción de Gaza, si todo sale según lo planeado. Por supuesto, ¿sí? Con estos mismos, con nuestros árabes, no siempre sucede eso. Y aunque sobre el papel todo esto suena bien, según los datos disponibles, la movilización general de estas fuerzas internacionales parece bastante débil. Por supuesto, todos hemos escuchado la declaración de que la llegada de las fuerzas internacionales marcará el comienzo del fin de la ocupación israelí de Gaza y pondrá fin a las acciones militares entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas, los que controlan Gaza. Circulan rumores de que estas fuerzas les ayudarán a reconstruir sus viviendas y sus vidas, y que podrán seguir viviendo allí. Pero esto se hace principalmente con dinero de la propaganda musulmana, que no quiere que los habitantes de Gaza se vayan. Bueno, si se van, ¿quién va a luchar contra Israel? ¿Dónde más vas a encontrar un semillero así? Todo el tiempo intentan retener a los habitantes tanto con amenazas como con promesas, para que no se vayan a ningún lado. Bueno, y las promesas son lo más barato y lo más efectivo con lo que se puede convencer a una persona. Si analizamos la situación, hay que tener en cuenta que alrededor del 70% del sector ya está completamente ocupado por los israelíes y se ha convertido en un páramo arrasado. Montones de escombros de concreto, entre los cuales deambulan manadas de perros salvajes. En aproximadamente el 30% de Gaza, que aún está controlado por Hamas, las cosas tampoco van muy bien. Durante todos los años anteriores, a través de Egipto, bueno, ahí hay fronteras, por vía aérea, marítima, se entregaba a Gaza todo lo necesario para restaurar la terrible, pero aún así, vida de la población. El liderazgo de Hamas vivía en el extranjero, pero los miles de millones que robaron, por así decirlo, les ayudaban a poder mantenerse en palacios, como solo ellos pueden. Y aquellos que luchaban en su nombre se escondían en cientos de habitaciones excavadas a 25 metros de profundidad, con túneles ramificados entre ellas. 15 kilómetros. Creo que ayer o anteayer hablé de esto. Además, había túneles similares en la frontera entre Gaza y Egipto, y por eso era fácil llevar allí cualquier equipo necesario, medicamentos. Todo esto era pagado por los estadounidenses y los europeos. Es decir, se usaba nuestro dinero de impuestos, ¿verdad? Comida, armas, todo lo demás. Entonces, algunos miembros de Hamas iban a Egipto para recibir tratamiento, o simplemente iban a Egipto a visitar a sus familiares allá, o de vacaciones, ¿verdad? Con el dinero que nosotros pagábamos. Y ellos con ese dinero mataban judíos. Y luego, si se destacaban y mataban bien a los judíos, entonces los mandaban de vacaciones a Egipto. Ahora, esta vez Israel prácticamente bloqueó por completo las rutas de contrabando desde Egipto. Casi 400 túneles fueron destruidos. Tal vez quede algo más. Pero creo que ahora eso está muy vigilado, así que lo dudo mucho. Entonces, como les conté, se destruyeron 800 instalaciones excavadas bajo tierra, aproximadamente 14 o 15 kilómetros de túneles entre ellas. Hamas afirma que todavía está en plena capacidad de combate, pero según todos los datos que llegan tanto de los analistas como desde dentro de Gaza, de los agentes del Mossad que están ahí, esto es una farsa. Hamas como organización está casi completamente destruido, lo cual no significa que no se pueda reconstruir con dinero y voluntad. Estando él mismo bajo bombardeos y destrucción, con la aviación, la marina y el ejército prácticamente aniquilados y sin ingresos, Irán ha cortado completamente toda relación y apoyo a Hamas. Varios niveles de liderazgo de Hamas han sido eliminados por Israel, al igual que ocurrió con Hezbollah y con el propio Irán. Miles de militantes han sido asesinados. Una parte significativa del armamento pesado, los túneles y las lanzaderas de cohetes ha sido destruida. Ahora la organización prácticamente no tiene la posibilidad de conseguir materiales de construcción, dinero ni armas, lo que hace que la reconstrucción sea casi imposible. No imposible, casi imposible. Hamas aceptó comenzar a transferir los activos a las fuerzas internacionales. Armamento pesado, mapas, túneles, almacenes de armas, instalaciones de producción. Lo único que no está en esta lista son las armas pequeñas, lo cual sigue siendo un problema. Y ahora los israelíes proponen comprarlo. Si Hamas realmente acepta esto, las fuerzas internacionales se convertirán en un amortiguador entre Hamas e Israel.
Y solo entonces Israel comenzará la retirada de sus tropas, pero bajo el principio de confiar pero verificar, primero lo revisarán todo. Y si descubren que algo no corresponde a los acuerdos, lo harán explotar. Todo esto genera una pregunta. ¿Por qué Hamás aceptó esto en primer lugar? Bueno, por ahora solo está en papel todavía. Lo que suceda en la práctica, el tiempo lo dirá. Quizás se deba a que Israel finalmente hizo lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, pero no podía. Debía hacerlo, pero no podía. Por toda una serie de razones que ni siquiera son propias, sino internacionales. Antes sucedía lo siguiente. Se atacaba la infraestructura, los lanzadores de cohetes y así sucesivamente. Luego se firmaba un alto el fuego porque la comunidad internacional presionaba para ello. Las tropas se retiraban. Esto le daba a Israel varios meses, a veces años de calma. Pero esto se repitió tantas veces que en la sociedad israelí apareció el término cortar el césped. Luego vuelve a crecer, lo vuelven a cortar y vuelve a crecer. Y así, una y otra vez, infinitamente. Pero después del 7 de octubre la rutina se rompió. El nivel de crueldad que se aplicó ese día está documentado en informes verificados por muchas fuentes independientes, confirmados por testimonios de testigos presenciales y miles de horas de grabaciones de video que los propios militantes de Hamás filmaron. Eso es algo que solo pudo haber nacido en las profundidades más oscuras del infierno. Incluso las acciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en Oswiecim o en Auschwitz pueden parecer un juego de niños después de esto. Lo que hicieron los musulmanes el 7 de octubre, la forma en que se comportaron, el nivel de crueldad inhumana que mostraron mientras se alegraban, reían y se grababan entre ellos en video, no podía no llevar a la decisión en Israel de terminar completamente con este problema. Cualquier persona, cualquier pueblo, cualquier grupo de personas que haya pasado por algo así, solo podría buscar venganza. Y gracias a Dios, los judíos, o si lo prefieren, los israelíes, no se vengaron de mujeres y niños, aunque tenían todo el derecho moral para hacerlo. Israel comenzó la eliminación sistemática de Hamás, procurando al mismo tiempo proteger las vidas de la población civil. Si uno observa los informes confiables de fuentes verificadas, que no tienen motivo para mentir, Israel ha hecho un trabajo fenomenal protegiendo a los civiles. Pero ¿qué fue lo que Israel no intentó hacer? Preservar los edificios y las estructuras en Gaza. Y Hamás luchó por cada casa, colocando explosivos en los edificios. Y los combates fueron tan intensos y prolongados que Gaza prácticamente dejó de existir. Hay un lugar que se llama Gaza. Aquí está, ¿verdad? Pero ahora ya no es un lugar para vivir. Y en los próximos 10 años, obviamente, la vida ahí no se va a recuperar porque simplemente es imposible. Por más horrible que parezca desde afuera, la destrucción de Hamás a cualquier precio era necesaria, porque el mal debe ser erradicado. Cuando Japón atacó a China en la Segunda Guerra Mundial, luego a Estados Unidos, Pearl Harbor, y cuando Estados Unidos finalmente tomó las islas japonesas, las batallas al principio fueron terribles, ¿verdad? Cuando el humo se disipó, casi no quedó nada me refiero, de esas islas que capturaron al principio. Una de las principales razones por las que Estados Unidos decidió lanzar la bomba atómica sobre Japón fue entender cuántos cientos de miles, tal vez incluso millones de personas habrían muerto si Estados Unidos hubiera tomado, como se dice, metro por metro, como lo hizo con las primeras islas japonesas. En el Estado Mayor de Estados Unidos calcularon que en el mejor de los casos moriría 1 millón de civiles japoneses y en el mejor de los casos solo 200,000 soldados estadounidenses. Por mucho que no quisiéramos eso, la alternativa era lanzar 2 bombas atómicas. ¿Por qué 2? Porque el segundo objetivo era Stalin. Stalin debía estar seguro de que Estados Unidos tenía más de una bomba atómica. Si él empieza a hacer lo que ya se estaba preparando para hacer en Europa, entonces esa bomba atómica volará directo al Kremlin. La tercera, luego la cuarta, luego la quinta, la cuarta, la octava. Así, con la ayuda de 2 bombas atómicas resolvieron 2 enormes problemas. Uno fue prevenir millones de víctimas civiles matando a 200,000. Y el segundo fue prevenir entonces el avance del ejército soviético contra los tiburones capitalistas en Europa. Pero al igual que en la lucha contra Hamás, Japón tenía que rendirse. El mal que resultó haber traído al mundo debía ser erradicado.
incluso al precio de la vida de cientos de miles de japoneses. Eso tenía que suceder. Y lo mismo con la ideología que nació el 7 de octubre. Un mal monstruoso llegó a la tierra y debía ser destruido, debe ser destruido. Hoy en día, la mayoría de las personas sensatas creen que Estados Unidos actuó correctamente con respecto a Japón. Se puede decir lo mismo de Israel. Destruyó el mal. Lo está destruyendo, todavía está en proceso. Esforzándose por proteger vidas inocentes, no está documentado. Y no olviden que al final Japón resurgió de las cenizas del mal que ella misma cometió, y se redimió como nación. Solo queda esperar y rezar para que el pueblo de Gaza, con la ayuda de Dios, pueda hacer lo mismo. Pero Israel debe mantenerse firme, así como en su momento Estados Unidos tuvo la determinación de llevar las cosas hasta el final en Japón. Y hasta el día de hoy los soldados estadounidenses siguen en Japón. ¿Lo notaron, verdad? Lo mismo podría ser necesario en Gaza, si el plan con las fuerzas internacionales de paz no funciona. Por supuesto, lo que está permitido a Zeus no está permitido al buey. Pero esperemos que nos den la oportunidad de limpiar Gaza hasta un nivel en el que Hamás no impida que los habitantes de Gaza se trasladen a otros lugares. Y después tal vez construyan un paraíso en Gaza. Tomará 10, quizá 20 años, pero los judíos se asegurarán de que en Gaza se construya un paraíso en la tierra. ¿Y lo construiremos? Creo que precisamente porque Israel ha traído a esta guerra una furia justa sin precedentes, Hamás podría rendirse. Porque ven en las fuerzas internacionales de paz una posible oportunidad de salvación. Ellos entienden que Israel no se va a detener así nomás. Entregar las armas pesadas ahora para que al menos algunos de ellos puedan sobrevivir. Tal vez esperan continuar la lucha después, en otro momento y en otro lugar. Tal vez solo esperan sobrevivir, porque están seguros de que si se rinden a Israel, los van a matar a todos. Ellos saben que hay razones para eso, damas y caballeros, ellos lo saben. Ellos saben que si estuvieran del otro lado, también matarían a todos. Sí, de su lado también mataron a todos, incluso a personas que no les habían hecho nada. Así que solo el tiempo lo dirá. Realmente si Hamás se ha rendido, si están entregando las armas ahora, o si todavía les quedan fuerzas y ganas de seguir matando judíos. La verdad es que cuando hay alguien dispuesto a pagar, siempre habrá quienes quieran matar por dinero. Esperemos que en un futuro cercano Dios nos dé la paz, que regrese a Israel y que el pueblo de Gaza pueda resurgir de las cenizas de su maldad y, si Dios quiere, redimirse como pueblo. ¿Notaron? Ya es la tercera vez que uso la palabra Dios, el concepto de Dios, porque lo que está pasando ahí es literalmente un apocalipsis. O aún mejor, que se muden todos completamente a regiones donde hacen falta personas, donde viven sus correligionarios, por ejemplo, a Siria. Damas y caballeros, con esto vamos a terminar. Nos veremos cuando haya otras noticias importantes e interesantes. Y ustedes escriban qué les interesa, por cierto, eso ayudará mucho a elegir los temas. Así que, hasta la próxima.